En el ambiente cargado y efervescente del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, entre el ir y venir de pasajeros de todas partes del mundo, Melissa Bell destacaba como una visión de elegancia y calma. Propietaria de la renombrada Melissa Boutique en el corazón de Beverly Hills, su presencia en cualquier lugar no pasaba desapercibida, y menos aún en un espacio tan concurrido como un aeropuerto. Aquella bulliciosa mañana, Melissa se encontraba esperando su vuelo hacia Nueva York. Su objetivo era asistir a una exclusiva feria de moda, donde esperaba descubrir las últimas tendencias y talentos emergentes para incorporar a su boutique. Como siempre, su aspecto era impecable. Vestía un traje de Chanel que delineaba su silueta con precisión y elegancia, complementado con unos lentes de sol de Prada que le conferían un aire de misterio y sofisticación. En su mano, una maleta de diseño, tan elegante y funcional como los artículos que vendía en su tienda, contenía todo lo necesario para su breve pero importante viaje. Sentada en la sala VIP, lejos del bullicio general, Melissa sorbía su latte macchiato con una serenidad que contrastaba con el ambiente acelerado del aeropuerto. Su mente, aunque aparentemente en calma, estaba en constante movimiento, repasando los detalles de su agenda en Nueva York, los posibles encuentros con diseñadores y las expectativas de sus clientes más exclusivos. Su mirada recorría el terminal, observando a los pasajeros que pasan. Fue entonces cuando se fijó en Julia, una mujer de aspecto sencillo, con sobrepeso, vestida con ropa sencilla y que llevaba un bolso desgastado. Melissa arrugó discretamente la nariz, juzgándola en silencio por su aspecto. ¿Cómo puede alguien acabar así?, pensó Melissa, dando un sorbo a su café. Yo nunca me permitiría parecer tan descuidada. Julia, inmersa en su propio mundo y desconectada de las reflexiones internas de Melissa, reacomodó la correa de su bolso sobre el hombro mientras fijaba la vista en el tablero de información de vuelos. Su expresión, distante y ensimismada, sugería que estaba absorta en sus pensamientos, quizás inquieta por el viaje que tenía por delante o por cuestiones más personales que ocupaban su mente. Melissa, que seguía observando, no pudo resistirse a hacer un comentario en voz baja para sí misma. Si invirtiera en un buen entrenador personal y en ropa decente, quizá no se encontraría en esta lamentable situación. A su lado, una pareja de mediana edad le dirigió una mirada de desaprobación tras haber oído el comentario mordaz. Melissa se dio cuenta, pero desvió su mirada con un gesto indiferente de su mano adornada con joyas. Hay gente que no entiende el valor de mantener una buena imagen, susurró Melissa para sí, ajustándose el reloj Cartier. Siguió observando a Julia, que ahora estaba comprando un pastelillo en una de las tiendas del aeropuerto. Melissa sacudió la cabeza con desdén. Comida rápida, claro, era obvio. Lo que Melissa ignoraba, mientras se encontraba sumida en sus reflexiones y planes, era que sus actuales deliberaciones y gestos sutiles estaban a punto de ser el catalizador de una cadena de eventos sorprendentes que sacudirían los cimientos de su vida cotidiana. La seguridad que emanaba de su sofisticación y la agilidad de su discernimiento estaban a punto de enfrentarse a un desafío inaudito, uno que jamás hubiera podido prever en el curso de su existencia meticulosamente organizada. Este giro inesperado no solo pondría a prueba su resiliencia personal y profesional, sino que también la obligaría a confrontar aspectos de sí misma y del mundo a su alrededor que hasta entonces habían permanecido ocultos o ignorados. En este viaje, Melissa descubriría nuevas facetas de su carácter y aprendería lecciones que transformarían profundamente su percepción de la vida y del éxito. Melissa viajaba con su amiga Isabela, que estaba en el baño mientras ella hacía estos comentarios. Después de estos comentarios, comenzó el embarque para su vuelo y la mujer se puso en la cola donde encontró a Isabela y ambas caminaron hacia el avión. A bordo de un lujoso Boeing 787, Melissa Bell, aún inmersa en sus pensamientos críticos, se encontró sentada justo detrás de Julia Henderson. El destino, al parecer, jugaba con las circunstancias, colocándolas una detrás de la otra.
Melissa, con su calculada elegancia, se deslizó en su asiento, sin perder la oportunidad de continuar su silencioso juicio. Julia, ajena a los ojos críticos a sus espaldas, se acomodó en su asiento tratando de encontrar una postura cómoda. Melissa, incapaz de resistirse, se inclinó discretamente hacia su amiga Isabela, que estaba sentada a su lado, y susurró: «¿Has visto su talla? No sé cómo pueden aguantar estos asientos». Isabela, incómoda con el comentario, forzó una sonrisa y miró hacia otro lado, tratando de ignorar el comentario. Mientras tanto, Ana, otra chica que estaba sentada al otro lado del pasillo, estaba absorta en su teléfono, pero al oír el comentario de Melissa, levantó los ojos, sorprendida e indignada. Discretamente, empezó a grabar la situación con su teléfono, captando la expresión arrogante y las palabras venenosas de Melissa. Melissa, completamente ajena a la grabación de Ana, continuó, con la voz teñida de desdén: «Por eso siempre me aseguro de mantener mi figura. Nunca se sabe quién está mirando». Julia, cada vez más consciente del escrutinio y del murmullo de los que la rodeaban, tomó una profunda inhalación, resolviéndose a encarar la situación con serenidad y porte digno. Con un movimiento mesurado, se volteó hacia Melissa, ofreciéndole una mirada tranquila, aunque cargada de una determinación inquebrantable. En sus ojos se reflejaba una serenidad que contrastaba con la firmeza de su actitud, como si estuviese preparada para afrontar cualquier desafío, sin perder su gracia. Esta interacción silenciosa pero elocuente entre ambas mujeres destilaba un aire de entendimiento tácito, un reconocimiento mutuo de fuerza y resiliencia que trascendía las palabras. La atmósfera en el avión, antes impregnada de una calma rutinaria, comenzó a cambiar sutilmente a medida que otros pasajeros se percataban del aire tenso que se había formado entre Melissa y Julia. Miradas furtivas y gestos de desconcierto se dirigían hacia Melissa, cuyas palabras parecían haber encendido una chispa de disconformidad entre los espectadores. Por otro lado, había quienes dirigían hacia Julia expresiones de solidaridad y comprensión, reconociendo tal vez en su postura una dignidad ante la adversidad. Este cambio no pasó desapercibido en el confinado espacio del avión, donde cada susurro y cada mirada parecían amplificarse. Un halo de malestar comenzó a envolver a los pasajeros, como si una invisible nube de juicio y desaprobación se hubiera instalado entre ellos. Y, en medio de este creciente clima de incomodidad, Melissa persistía en su actitud, aparentemente inmune a la atmósfera de censura que sus comentarios despectivos habían generado. Su persistencia en mantener un flujo constante de murmullos críticos, aun ante la evidente respuesta negativa de su audiencia involuntaria, añadía un tono de desafío a la ya palpable tensión. «Seguramente pedirá 2 comidas», dijo con una risa maliciosa. Ana, que ahora grababa abiertamente, captó cada palabra y cada risa sarcástica. Sabía que tenía algo importante entre manos, algo que podría cambiar la narrativa del juicio y la humillación. Cuando el avión despegó, elevándose por encima de las nubes, la historia de Melissa, Julia y Ana también empezó a levantar el vuelo. Destinada a alcanzar cotas inesperadas y revelaciones transformadoras, la tensión en el avión se había convertido en una nube palpable que envolvía a los pasajeros en un silencio incómodo. Melissa, envuelta en una capa de soberbia casi palpable, seguía desgranando comentarios despectivos con una naturalidad desconcertante. Cada frase que articulaba, en un tono apenas audible pero cargado de desdén, cortaba el aire con la precisión de un bisturí, dejando tras de sí un rastro de tensión palpable. Mientras tanto, Ana, una observadora atenta entre los pasajeros, manejaba su teléfono móvil con discreción, grabando subrepticiamente el flujo de palabras tóxicas que emanaban de Melissa, como si intentara capturar una evidencia invisible de la toxicidad que se estaba vertiendo en aquel espacio confinado. En medio de este creciente malestar, una azafata, armada con una profesionalidad a prueba de balas y una sonrisa que no llegaba a ocultar del todo su incomodidad, se deslizó a través del pasillo hacia ellas. Su presencia,
Usualmente reconfortante, ahora parecía una intervención necesaria para diluir la atmósfera cargada que se había formado. Con un tacto que solo años de experiencia pueden otorgar, intentó tejer palabras de calma y cortesía en un esfuerzo por disipar la creciente nube de discordia, su sonrisa forzada siendo el único indicio visible de la tensión que ella misma percibía y buscaba mitigar. «Señoras y señores, por favor, hagamos que el viaje sea agradable para todos», dijo, con voz suave pero firme. Ana no perdió el tiempo y siguió filmando, con una expresión mezclada de determinación e indignación. Sabía que estaba documentando algo importante, algo que podría cambiar la perspectiva de muchas personas sobre el juicio y la empatía. Julia Henderson, la protagonista involuntaria de este creciente conflicto, tomó una profunda respiración, sintiendo cómo las afiladas palabras de Melissa se posaban sobre ella como una pesada manta. En ese momento, algo notable sucedió dentro de Julia, una mezcla de dignidad y serenidad que incluso a ella la tomó por sorpresa, como si una reserva oculta de fortaleza emergiera de su interior. Con un movimiento lento pero decidido, Julia se giró para enfrentar a su antagonista, sus ojos reflejando una determinación inquebrantable. Con el lugar aguardando el silencio, Julia comenzó a hablar. Su voz, clara y resonante, cortaba el tenso aire con una autoridad que parecía nacer de una profunda convicción. «No sé qué te ha llevado a creer que es de alguna manera aceptable dirigirse a alguien de esta manera», dijo con una calma que contrastaba vivamente con la agitación que Melissa había generado. «Pero estás profundamente equivocada». La respuesta de Julia, tan cargada de compostura y dignidad, dejó a Melissa momentáneamente desarmada. La sorpresa se dibujó en el rostro de Melissa, quien por primera vez parecía haber sido sacada de su habitual confianza. La firmeza inesperada de Julia, en contraste con la actitud despectiva de Melissa, marcó un punto de inflexión, cambiando la dinámica del enfrentamiento de una manera que nadie, y menos Melissa, podría haber anticipado. Julia continuó. Cada palabra era el reflejo de su dignidad y fuerza interior. «No conoces mi historia, mis luchas ni mis logros. Juzgar a alguien por su apariencia es un reflejo de tu propia inseguridad». La azafata, testigo presencial del enfrentamiento, se detuvo a un lado, observando atentamente la interacción entre Julia y Melissa. Su entrenamiento le había preparado para manejar una amplia gama de situaciones en vuelo, pero este intercambio de palabras cargadas de emociones era algo que requería una delicadeza especial. Mientras Julia expresaba su firme reproche, un cambio palpable se produjo en la atmósfera del avión. Los pasajeros cercanos, que hasta ahora habían sido meros espectadores de un drama no deseado, se encontraron involuntariamente cautivados por la escena que se desarrollaba ante ellos. La manera en que Julia manejó la situación, con una mezcla de gracia y autoridad, atrajo miradas de respeto y admiración hacia ella. La dignidad con la que se había defendido, manteniendo la calma frente a la provocación, resonó con muchos de los presentes, quienes valoraban el respeto y la decencia en todas las interacciones. Por otro lado, la percepción hacia Melissa comenzó a teñirse de desaprobación. Su comportamiento, previamente ignorado o tolerado por cortesía, ahora era visto bajo una luz crítica, gracias al contraste evidente que Julia había establecido con su respuesta. Este giro de los acontecimientos, donde la conducta de una persona provocaba una reevaluación de los valores y las expectativas sociales dentro de la pequeña comunidad del avión, demostraba el poder de la integridad y la compostura en situaciones adversas. Melissa, aún en estado de shock, intentó formular una respuesta, pero las palabras le fallaron. Ella, que siempre tenía una réplica rápida, una crítica aguda, se encontró muda, con la voz acallada por la inesperada verdad de Julia. Ana, al otro lado del pasillo, captó cada momento, cada expresión. La cámara de su teléfono móvil no solo estaba grabando un enfrentamiento, sino también la revelación del carácter, la dignidad y el valor para enfrentarse a un juicio injusto.
Después de enfrentarse a la reacción inesperadamente firme de Julia, Melissa eligió retraerse en un silencio reflexivo por el resto del viaje. Las palabras resonantes de Julia parecían haber sembrado una pausa en su comportamiento habitual, marcando un abrupto final a las hostilidades verbales. El vuelo continuó entonces sin más incidentes, y el aterrizaje marcó el cierre de este capítulo aéreo, pero no de la historia. Anna Woods, quien había capturado meticulosamente el intercambio con su teléfono móvil, sentía un palpitar de justicia por lo que consideraba una defensa valiente de la decencia humana. Con un sentido de responsabilidad cívica, decidió compartir el video en sus redes sociales, bajo el título provocador «La verdadera cara de la intolerancia». Lo que Anna no anticipó fue el impacto resonante que este acto tendría más allá de su círculo inmediato. El video mostraba con claridad a Melissa Bell, una figura destacada en el mundo de la moda, en un momento de desconsideración hacia Julia, quien había emergido como la inesperada heroína de esta confrontación. A medida que el video comenzaba a circular, la reputación de Melissa como empresaria respetada y como persona comenzó a ser cuestionada por una audiencia global. Lo que inicialmente era un acto impulsivo de Anna para destacar una injusticia, se transformó rápidamente en un debate más amplio sobre la ética, el respeto y la tolerancia en la sociedad contemporánea. Rápidamente, el video empezó a difundirse, alimentado por la indignación colectiva de los internautas. Ardientes comentarios inundaron las redes sociales, los blogs de moda y los foros en línea. «Esto es inaceptable», exclamó un usuario. «¿Cómo alguien tan respetado puede ser tan cruel?», se preguntaba otro. Mientras tanto, Melissa, ajena al creciente escándalo online, volvió a su vida normal hasta que una de sus empleadas, con cara de preocupación, le mostró el vídeo que ahora dominaba Internet. Su rostro palideció al ver su propia imagen, arrogante y desdeñosa, convirtiéndose en el blanco de las críticas y el desprecio de las masas. «Estamos perdiendo clientes, Melissa», dijo nerviosa la empleada. «Están cancelando pedidos y retirando nuestras colecciones de su tienda». Las redes sociales de la boutique de Melissa se inundaron de comentarios negativos. Influencers y famosos que antes la apoyaban, ahora la denunciaban públicamente. «No puedo apoyar una marca cuya propietaria representa valores tan bajos», declaró una famosa influencer en un vídeo de respuesta. En el transcurso de unas pocas semanas, la repercusión del video se magnificó, desencadenando un efecto dominó con consecuencias devastadoras para Melissa. La grabación no solo había capturado un momento desafortunado, sino que había puesto en tela de juicio la integridad detrás de la marca Melissa Bell. Las ventas de Melissa's Boutique, que una vez florecieron bajo el estandarte de la exclusividad y el prestigio, comenzaron a desplomarse de manera alarmante. Los clientes, cada vez más conscientes y sensibles a los valores de las marcas con las que se asocian, optaron por distanciarse de la tienda que Melissa había construido con tanto esfuerzo. Los socios comerciales, atentos a preservar su propia imagen y a los valores de sus compañías, empezaron a reevaluar y, finalmente, a disolver sus vínculos con la marca de Melissa. Esta retirada de apoyo no solo fue un golpe financiero, sino también un mensaje claro de la industria sobre la importancia de la ética y la responsabilidad social en el mundo de la moda. Mientras tanto, las boutiques de la mujer, que alguna vez fueron el epicentro de lo último en moda y el punto de encuentro de la élite, comenzaron a perder su brillo. Las vitrinas que brillaban con las últimas tendencias ahora reflejaban un silencio sombrío, y las luces, que antes iluminaban con orgullo hasta altas horas de la noche, se extinguían una tras otra. Lo que en su momento fueron espacios llenos de vida y actividad, se convirtieron en ecos vacíos de un imperio que se desvanecía. Este giro inesperado en la fortuna de la empresaria era una amarga lección sobre la fragilidad de la reputación en la era digital, y cómo un momento capturado puede alterar irrevocablemente el curso de una vida y un negocio. La dramática desintegración de su carrera y el desplome de su reputación arrastraron a Melissa
a un abismo de desesperación. Encerrada en su propio mundo, se refugió en la soledad de su hogar, lejos de las miradas críticas y los cuchicheos que sentía, resonaban tras su espalda. La mujer, que una vez caminó con la cabeza alta entre la élite de la moda, ahora se encontraba paralizada por el miedo a enfrentarse a un mundo que la había visto caer de su pedestal. Los días se deslizaban en un ciclo monótono y solitario para Melissa. Encerrada entre cuatro paredes, se encontraba a menudo revisando el video que había marcado su caída. Un acto masoquista que solo servía para profundizar su dolor. La ansiedad y el remordimiento se convirtieron en constantes compañeros, manifestándose en hábitos alimenticios desordenados que la llevaban a buscar consuelo en la comida. Este ciclo vicioso no solo erosionaba su bienestar emocional, sino que también comenzaba a dejar huellas visibles en su físico. La figura esbelta y cuidadosamente mantenida que había sido su orgullo, ahora reflejaba la tormenta interna de Melissa, su angustia, su aislamiento y la lucha constante con sus propios demonios. A medida que los días se convertían en semanas, los efectos del encierro y el estrés emocional comenzaron a hacer mella en Melissa de maneras que nunca había anticipado. Su salud, tanto mental como física, estaba empeorando, y lo que una vez fue una vida llena de glamour y éxito, se había reducido a una existencia solitaria y sombría. Este cambio no solo era un testimonio del impacto devastador que los eventos recientes habían tenido en ella, sino también un llamado silencioso a buscar un cambio, a encontrar una manera de redimirse y reconstruir lo que había sido perdido. ¿Cómo ha podido pasarme esto a mí?, se preguntaba la empresaria mirándose al espejo, cuyo reflejo le recordaba constantemente las consecuencias de sus actos. Estaba sola, su autoestima destrozada, su vida patas arriba por la fuerza abrumadora del juicio público y la humillación. Los días pasaban, y en la penumbra de su ahora silencioso y sombrío apartamento de lujo, Melissa Bell contemplaba los restos de su otrora gloriosa carrera en el mundo de la moda, ahora reducida a cenizas por la visualización del vídeo. Sus días, antaño repletos de reuniones y eventos de gala, se veían ahora consumidos por una marea interminable de tristeza y aislamiento, con el espejo reflejando una imagen que apenas reconocía. Melissa sabía que necesitaba ayuda e Isabela intentaba a diario sacarla de casa, invitándola a tomar café, instándola a asistir a una terapia. Pero la mujer no quería ayuda. Estaba sumida en una profunda depresión. Con el tiempo, empezó a reflexionar y, respirando hondo, cogió el teléfono y marcó un número que había encontrado en Internet. Una clínica de terapia recomendada por su amiga Isabela. «Hola, me gustaría concertar una cita», dijo con voz temblorosa que revelaba su agitación interior. El día programado se arrastró hasta la clínica. Cada paso era un recordatorio del peso que llevaba encima. Las puertas de la clínica se abrieron a una acogedora sala de espera, pero Melissa apenas se fijó en los detalles. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y desesperación por un atisbo de alivio. La recepcionista le pidió que esperara y la mujer se sentó, con la mirada fija en el suelo. Unos instantes después, una voz familiar la llamó. Melissa levantó la mirada y se quedó paralizada. Allí, de pie, con una sonrisa profesional y acogedora, estaba Julia Henderson, la mujer a la que había humillado en el avión. Por un momento, el mundo de Melissa pareció darle vueltas. «¿Usted es la terapeuta?», balbuceó la mujer, con voz de susurro incrédulo. Julia asintió, con expresión tranquila y profesional. «Sí, soy yo. Acompáñeme, por favor», dijo indicándole el camino al despacho. Caminando detrás de ella, Melissa sintió un torbellino de emociones: vergüenza, arrepentimiento, miedo y un atisbo de esperanza entrelazándose en su pecho. En el despacho, la doctora la invitó a sentarse. «Sé que esto debe de ser inesperado para ti», empezó Julia.
Quiero asegurarte de que nuestra sesión estará guiada por la profesionalidad y la confidencialidad. Enfrentada cara a cara con Julia Henderson en el sereno ambiente de la sala de terapia, Melissa Bell experimentó una opresión abrumadora en su pecho. Ahí estaba Julia, la misma persona a la que había dirigido comentarios tan hirientes en aquel vuelo fatídico, mirándola ahora con una compostura profesional y una calma que irradiaba empatía y entendimiento. Esta inversión de roles, con Julia como su potencial guía hacia la recuperación, era una ironía que Melissa no podía ignorar, sumergiéndola en un mar de reflexiones y emociones encontradas. Melissa, habitualmente elocuente y segura, se encontró inusualmente titubeante, buscando las palabras justas para comenzar a tejer el delicado puente de reconciliación y entendimiento. La presencia de Julia, no como una adversaria, sino como una figura de apoyo, era un recordatorio palpable de las acciones pasadas de Melissa y de la larga jornada de introspección y cambio que tenía por delante. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Melissa, que luchó por encontrar las palabras adecuadas. «Melissa, estamos aquí para hablar de ti», dijo la doctora con tranquilidad, animándola a abrirse. Melissa tragó saliva. Las palabras se le atascaban en la garganta. Finalmente, con los ojos llorosos, empezó a hablar, con la voz temblorosa por el peso emocional de sus pensamientos. «Julia, no sé ni por dónde empezar», empezó a titubear. «Lo que te hice fue imperdonable. Estaba tan metida en mi propio mundo, en mi propia imagen, que no me di cuenta de lo destructivas que podían ser mis palabras». Julia asintió, animándola a continuar. Melissa respiró hondo. Las lágrimas empezaban a resbalar por sus mejillas. «Desde aquel día en el avión, mi vida ha dado un vuelco. El vídeo expuso la peor parte de mí al mundo entero. Perdí mi negocio, mis amigos, mi autoestima, y con la depresión empecé a ganar peso. Mucho peso. Es bastante evidente». Hizo una pausa, tragándose el nudo que tenía en la garganta. «Y entonces empecé a experimentar en carne propia lo que es que te juzguen, que te miren con desdén. Me convertí en la persona que despreciaba, y eso me hizo darme cuenta de lo equivocada que estaba, de lo superficial y cruel que había sido». Melissa miró directamente a Julia, con ojos suplicantes de comprensión. «Lo siento mucho, Julia. Estaba muy equivocada, y sé que las disculpas no pueden deshacer lo hecho, pero necesito que sepas que lo lamento de todo corazón». En ese momento, la mujer sintió un rayo de esperanza. Aunque el camino que tenía por delante era largo y difícil por primera vez en muchos meses, sintió que tal vez había una oportunidad de redención y curación en la sala de terapia, donde aún resonaban las palabras de remordimiento y confesión. La doctora reflexionó con una mezcla de profesionalidad y compasión. Reconocía la sinceridad de las disculpas de Melissa, pero también sabía que la ética profesional requería un cuidado especial en esta delicada situación. «He oído lo que has dicho y agradezco tu sinceridad», empezó, con voz tranquila pero firme. «La teoría es importante, y quiero que tengas el apoyo que mereces. Pero teniendo en cuenta nuestra historia, no sería apropiado que yo fuera tu terapeuta». Melissa, asimilando estas palabras, sintió una oleada de decepción, pero también comprendió. «Comprendo, tienes razón», respondió, con un tono de tristeza en la voz. Julia continuó. «Sin embargo, quiero ayudarte. Hay un colega mío, el Dr. Lucas, que es un excelente terapeuta. Confío plenamente en su capacidad para ofrecerte la orientación y el apoyo que necesitas en estos momentos». Melissa asintió con una mezcla de gratitud y alivio en el rostro. «Gracias, Julia. Te lo agradezco mucho y te pido disculpas de nuevo por todo». Julia esbozó una suave sonrisa. «Melissa, todos tenemos nuestros momentos de error. Lo importante es aprender de ellos, y parece que vas por buen camino». Cuando la empresaria se levantó para marcharse, ocurrió algo extraordinario. Parecía haber caído una barrera invisible,
y surgió una auténtica conexión humana entre las dos mujeres. «Julia, gracias por tu comprensión y por no juzgarme ahora», dijo con la voz llena de emoción. «Todos merecemos compasión y la oportunidad de crecer». Julia respondió: «Buena suerte, Melissa. Espero de verdad que encuentres la paz y la felicidad que buscas». La mujer salió de la clínica con un renovado sentido de la esperanza. Sabía que el camino que tenía por delante sería duro, pero su conversación con Julia le había iluminado un camino hacia una posible redención. Mientras caminaba, sintió un cambio en su interior, un primer paso hacia un nuevo comienzo. Tras el encuentro con Julia en la clínica, se encontró en un estado de profunda reflexión. La recomendación de Julia la llevó a la consulta del Dr. Lucas Bennett, un reputado terapeuta de trato amable y enfoque empático. En las sesiones con el Dr. Bennett, la mujer empezó a desentrañar las capas de su dolor, su arrogancia y el vacío que había en su interior. Mientras tanto, una conexión inesperada comenzó a formarse entre Melissa y Julia. Impulsada por un profundo sentido de gratitud y un creciente respeto, Melissa tomó la iniciativa de escribir a Julia, extendiéndole un correo electrónico donde expresaba su sincero agradecimiento por la compasión y la guía que le había brindado. En ese gesto, también destacaba la profesionalidad y la empatía de Julia, recomendándola calurosamente por su excepcional apoyo. La respuesta de Julia, para sorpresa y alivio de Melissa, no se hizo esperar, dando inicio a una serie de intercambios por correo electrónico. Lo que comenzó como una correspondencia medida y prudente, cuidadosamente redactada para mantener las convenciones de una relación profesional, se fue transformando gradualmente en un diálogo más abierto y personal. Con cada nuevo mensaje, las dos mujeres se aventuraron con más confianza en un terreno más íntimo y reflexivo, compartiendo pensamientos y experiencias que revelaban capas más profundas de sus personalidades y visiones del mundo. Este desarrollo inesperado marcaba no solo la reconstrucción de puentes entre ambas, sino también el nacimiento de una amistad forjada en circunstancias improbables, demostrando la capacidad del entendimiento y el perdón para transformar relaciones. «Julia, quería darte las gracias de nuevo. Tus palabras del otro día fueron un bálsamo para mí», escribió Melissa en uno de los correos, y Julia respondió: «Gracias por tu mensaje. Me alegro de que busques el cambio. El camino es largo, pero merece la pena». Con el tiempo, estos intercambios digitales desembocaron en un encuentro casual en una cafetería. Sentadas una frente a la otra, al principio el ambiente era tenso, pero poco a poco la conversación fluyó. Hablaron de sus vidas, de sus esperanzas y temores. Melissa escuchaba atentamente mientras Julia contaba sus experiencias, su trabajo como terapeuta y su pasión por ayudar a los demás. «Solía pensar que la gente no cambia, pero me está demostrando lo contrario. Soy terapeuta, pero el cambio es tan difícil porque normalmente la gente no quiere cambiar. Dicen que quieren, pero no lo hacen», dijo la doctora dando un sorbo a su café. Melissa sonrió, con una expresión de gratitud y humildad en el rostro. «Me has demostrado que es posible, y lo estoy intentando de verdad». Con el paso del tiempo, las dos mujeres comenzaron a encontrarse con mayor regularidad. Lo que en un inicio eran reuniones esporádicas, se convirtió en citas habituales, alternando entre la calidez de una cafetería y la serenidad de los paseos por el parque. Cada nuevo encuentro tejía con más fuerza los hilos de una amistad que se iba enriqueciendo y profundizando, emergiendo de un pasado tormentoso hacia una conexión genuina y mutuamente enriquecedora. Para Melissa, estas reuniones se transformaron en ventanas a nuevas perspectivas, permitiéndole observar el mundo desde un ángulo diferente, más matizado. Influenciada por la generosidad, la comprensión y la visión empática de Julia, comenzó a adoptar una actitud más abierta y reflexiva hacia las personas y las situaciones a su alrededor. Esta evolución en su forma de ver y relacionarse con el mundo no solo marcaba un cambio significativo en Melissa,
sino que también reflejaba el poder transformador de las relaciones humanas basadas en el respeto, la comprensión y el apoyo mutuo. Una tarde soleada, mientras paseaban juntos, Melissa expresó sus sentimientos. Julia, nunca imaginé que la persona a la que humillé se convertiría en una amiga. Me has dado una segunda oportunidad y no sé cómo agradecértelo. Julia, con una cálida sonrisa, replicó: a veces las amistades más improbables son las que nos enseñan las lecciones más valiosas. Me alegro de nuestra amistad. Esta amistad improbable entre las dos mujeres se convirtió en un testimonio del poder de la empatía, el perdón y la capacidad de cambio. Iluminó el camino de Melissa hacia una nueva vida llena de comprensión y compasión. El tiempo pasó y ahora, sentada sola en su apartamento, más modesto y menos ostentoso que el que una vez habitó, Melissa Bell contemplaba el viaje que había emprendido. Las paredes, antes adornadas con espejos que reflejaban su imagen segura y arrogante, mostraban ahora obras de arte sencillas, pero significativas, que simbolizaban el crecimiento y el cambio. Sostenía una taza de té entre las manos, cuyo vapor se elevaba suavemente mientras sus pensamientos vagaban. ¿Cómo he cambiado? Antes era una persona diferente. Susurró la mujer para sí misma, absorta en sus propios pensamientos. No veía a la gente, solo veía sus sombras. Mirando por la ventana, observando el tranquilo movimiento de la ciudad, prosiguió su reflexión. Solía pensar que ser fuerte significaba ser despiadado. Ahora veo que la verdadera fuerza reside en la compasión y en la capacidad de ponerse en el lugar del otro. En este momento de introspección, decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Tomó su teléfono y grabó un vídeo, un testimonio personal de su viaje de transformación. Hola, soy Melissa Bell. Puede que muchos de ustedes me conozcan por el vídeo que circuló hace unos meses. Hoy estoy aquí para compartir otro mensaje. Empezó diciendo, con voz firme, pero llena de emoción: en el pasado, juzgué a la gente sin conocer sus historias. Lastimé a la gente con mis palabras y mis acciones. Me equivoqué y lo lamento profundamente. Continuó la mujer, cuyas palabras brotaban de una auténtica conciencia de sí misma. Pero he aprendido algo muy importante. Todos tenemos la capacidad de cambiar. El perdón no consiste solo en que los demás nos perdonen. También consiste en perdonarnos a nosotros mismos y crecer a partir de nuestros errores. Melissa hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hoy soy una persona diferente. He aprendido el valor de la empatía, el respeto y la humildad. He aprendido a escuchar de verdad y a ver a las personas más allá de sus apariencias. Concluyó el vídeo con un poderoso mensaje. Esta es mi historia de transformación personal. Espero que sirva de inspiración para cualquiera que crea que el cambio es imposible. De hecho, es posible. Independientemente de las circunstancias, todos tenemos la capacidad de mejorar. Al apagar la cámara, la empresaria experimentó un profundo sentido de liberación y optimismo. La comprensión de que su viaje estaba lejos de concluir no la desalentaba. Al contrario, le infundía una nueva determinación. Equipada ahora con una renovada capacidad para la comprensión y la empatía, se sentía fortalecida para enfrentar los retos futuros. Esta transformación interna marcaba el inicio de un capítulo prometedor en su vida, uno en el que las lecciones aprendidas iluminarían su camino hacia adelante. La historia de Melissa nos enseña que, a pesar de los errores del pasado y los desafíos del presente, siempre existe la oportunidad para el crecimiento personal y la redención. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de cambiar, de adoptar nuevas perspectivas y de permitir que la compasión guíe nuestras acciones. En la travesía de la vida, los obstáculos se convierten en puentes hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de los demás, revelando que el corazón de toda transformación radica en la empatía y la voluntad de evolucionar. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también.
No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.